pues este trabajo va a tener que ver todo con las compras nacionales e internacionales y lo desarrollamos entre la señorita Karina Cortés, Geraldine Cárdenas, Carlos Rojas y pues yo que soy Ronald Salamanca. Entonces, arrancando pues con el desarrollo de la actividad, pues nos encontramos con que debemos investigar y realizar una comparación de las principales características de las compras nacionales y compras internacionales y dar unos ejemplos. Como tal, lo que hicimos acá pues fue hacer un cuadro comparativo. Entonces hablamos de que las compras nacionales son más confiables. Hay una reducción de gastos de transporte, obviamente es porque la gran mayoría son pues en transportes terrestres, tiempos de entrega inferiores, opciones de compra de empresa pública y privada, menores tiempos de respuesta en las entregas, menores costos en la de entrega e inventarios mínimos en administración. En las compras nacionales tenemos mayor calidad, se puede comprar al mayor, hay mayor cantidad de ofertas, hay distintas ofertas variadas, disminución de precios por TLCs, ofertados de comercio, pues tenemos los principales proveedores de los productos y tenemos una disminución o pago de aranceles menores por tratados entre países, mucho con lo del TLC y con los demás acuerdos que tenemos comercialmente con otros países de la región. Como ejemplo, pues podemos contemplar una compañía en la que yo trabajo, hacemos compras de material ferretero y lo hacemos obviamente a nivel nacional porque no nos interesa tener sino un inventario muy alto, sino tener inventarios cortos. Entonces aquí pues en Colombia hay varios proveedores de material tipo ferretero que manejamos como son correas, trapas y demás, tubería, que nos llevan digamos a tener más a la mano y que las entregas sean mucho más pronto. Para ejemplos de compras internacionales, pues una mayor calidad, nosotros compramos unos equipos que se llaman medidores de campo, los cuales están diseñados para medir la señal de la señal de televisión de Claro. Entonces lo que hacemos es, pues obviamente aquí los costos son muy altos, entonces lo que se compra por fuera, se compra pues obviamente teniendo en cuenta los históricos y demás, compramos una cantidad importante para mantener en la operación, pues definitivamente esto se va a demorar más o menos 3 meses, 4 meses. Vamos un poco más por la especialización y en la compra internacional como tal. Posteriormente, pues, nos habla de las actividades principales de las compras internacionales. Lo que hicimos, digamos, teniendo en cuenta la lectura, tomamos las actividades. Una es el análisis del mercado, que no es más que empezar a revisar el mercado, cómo se encuentra y demás. Y vamos a encontrar, pues, que tenemos que hacer una investigación de mercado, definir buscar productos principales como tal, teniendo en cuenta, pues, que si no los buscamos, debemos buscar a esas personas que están diseñados o que se crearon o que se construyeron o que se formaron académicamente para el tema del comercio exterior y demás para que nos ayuden a conseguir pues obviamente la materia que estamos necesitando. Las alternativas de canales de comercialización, por donde podemos, cuáles son los canales de comercialización de este elemento que necesitamos, y tener en cuenta también obviamente las alternativas Incoterms, ¿sí? Apropiadas. Son alternativas, las Incoterms pues son unas cosas que se definen, que digamos que realmente son unas políticas que se definen para poder hablar un tema universal, para que no sea, digamos, son como términos universales para poder hacer compras internacionales. Y pues los precios usuales, que son precios pues, los que estamos buscando y que es lo que necesitamos para nuestros productos. Vamos a hablar sobre los canales de distribución internacionales. En las grandes empresas siempre se va a manejar el área de compras. Y en dicha área vamos a encontrar importación y exportación. Esta se encarga del abastecimiento de la empresa e ingreso de mercancías provenientes de otro país o bien sea la venta de mercancías hacia un país extranjero, lo cual podríamos considerar como un ingreso o una salida. Ahora, los canales de distribución manejan intermediarios, los cuales unos son mayoristas. Estos son aquellos que manejan altas cantidades de mercancía, mientras que los detallistas son los que ponen el producto a la disposición del usuario, permaneciendo en contacto siempre con el consumidor final. Estos intermediarios desempeñan funciones importantes como la conservación de los productos hasta que los requiere el beneficiario. También dan a conocer productos, características, precios, financiación, transporte del producto al sitio requerido, entre más.
Si vamos a hablar de un canal largo, el fabricante suministra su producto a los intermediarios mayoristas e importadores que compran, pagan y almacenan el producto que ponen a disposición de los consumidores. En el canal medio, el productor vende directamente al detallista a través de un distribuidor que se ocupa de almacenar y distribuir físicamente el producto en un país determinado. Por otra parte, el canal corto, vemos que el productor toma contacto con el comprador final a través de su propia red de distribución radicados en el país. En la gráfica vemos que en el canal directo está el fabricante y el consumidor final. En el canal corto está el fabricante, el detallista y el consumidor final. En el canal largo vemos al fabricante, el mayorista, detallista y el consumidor final. Ahora, un agente distribuidor es el intermediario que actúa mediante comisión en la venta de máquinas y equipamientos conforme al contrato con el exportador. Él queda encargado de la venta de las piezas y repuestos que él compra para vender. El agente comisionado es aquel que hace una conexión entre el exportador y el comprador mediante una comisión. Es decir, que la tasa de comisión del agente es proporcional a la responsabilidad que asume por el riesgo total o parcial del acreedor. El agente exportador es aquel que compra para revender. Es decir, él adquiere productos al fabricante y los revende a clientes en el exterior, igual que un distribuidor hace. Entonces, lo que hace el distribuidor es la adquisición de productos del exportador y los revende con lucro. Los agentes de compra. Los agentes de compra son aquellos que trabajan para compradores, es decir, buscan la información de los proveedores para la adquisición de un producto, llamándose así también intermediario agente de compra. Y el agente de ventas son agentes intermediarios los cuales se encargan de buscar compradores. El agente aduanero. El agente aduanero es el agente especializado en servicios de exportación. Él es el encargado también del desembarco y de las existencias, así como el trámite y retiro de los documentos aduaneros. Vamos a ver las formas jurídicas con proveedores internacionales. Tenemos las licencias, que las licencias se transfieren a otras personas. Se transfieren los derechos de las patentes de tecnología, ya sean activos o secretos por un tiempo establecido, pagando unas regalías. Las franquicias, por este medio se vende o se alquila una marca o un nombre a cambio de una tarifa donde la empresa apoya y organiza dicha franquicia. Los contratos de llave en manos. Esto significa que la empresa contratada se responsabiliza de la ejecución del proyecto, pero antes debe ser entrenada por la empresa contratante. Joint venture es donde dos empresas se asocian y ambas asumen todos los riesgos. La subcontratación internacional. En esta contratación la empresa solo presta la mano de obra. A esto se le puede llamar tomadora, y otra empresa es la encargada de aportar los equipos y a esta se le llama dadora. Los contratos de agencia. Es por medio de un intermediario el cual se encarga de impulsar la distribución y ventas de la empresa exportadora en el país de importación, el cual recibe el nombre de representante autorizado. Y como último tenemos las sucursales, que son establecimientos secundarios ubicados en diferentes partes del mundo. ¿Cómo pueden clasificarse las cotizaciones ofrecidas por los proveedores en las compras internacionales en cuanto al precio? Pues se manejan los siguientes conceptos. Precio por licitación internacional.
La licitación internacional está relacionada a una convocatoria del comprador para recibir ofertas sobre una propuesta de transacción comercial. Este tipo de operaciones se presenta en compras gubernamentales. Precio commodities. Los commodities son mercancías cuyos precios están regulados por la oferta y la demanda mundial, siendo las mercancías prácticamente estandarizadas. Son cotizados en las bolsas de los productos internacionales, pudiendo pactarse precios a futuro, ejemplo como el algodón, el café, el oro. Lista de precios. Dentro de su política de precios, un proveedor internacional puede definir precios fijos para sus clientes. Estos pueden variar por transacción, pero según parámetros definidos como el volumen de compras, donde el precio varía según la cantidad adquirida. Por otro lado, tenemos la cotización por pedido. El vendedor, dentro de su política de precios, puede definir que los precios son negociables según el requerimiento por pedido de cada importador. En cada transacción, se puede negociar el precio con el exportador para llegar a un acuerdo. Por otro lado, vamos a ver los usos y las costumbres de las compras internacionales. Es importante saber que los contratos pueden variar respecto a su complejidad, teniendo en cuenta la transacción a realizar. En el caso de que exista cierto grado de confianza entre las partes o si se trata de una transacción de poco valor, el importador puede establecer un acuerdo con el proveedor, ya sea vía telefónica, emitiendo una orden de compra y en ella especificar la cantidad de productos a adquirir, precio, fecha y lugar de entrega. También es posible que las partes se pongan de acuerdo y realicen la redacción de un documento en el cual se especifique la información como definición de las partes contratantes, objeto del contrato, obligaciones del vendedor, obligaciones del comprador y soluciones de las disputas comerciales. Y cuando se habla de estas transacciones entre empresas formales, el proveedor suele emitir una factura comercial por la transacción que fue realizada. Estas son requeridas para fines tributarios y aduaneros en el país de exportación. Una copia debe ser destinada al importador para sus registros contables y gestiones aduaneras de importación. Una factura comercial puede constituir a la vez un contrato de compraventa internacional, siempre que señale todas las condiciones de transacción. Es usual que en la compraventa internacional se utilicen los Incoterms para definir las obligaciones del vendedor y del comprador. Estos Incoterms no definen todas las obligaciones del comprador y del vendedor, siendo en algunos casos necesarios establecer cláusulas adicionales al contrato. Pues una conclusión de que pude sacar acerca del tema es que las compras internacionales son importantes debido a que gracias a estas es posible lograr el crecimiento económico no solo de las empresas que se vean involucradas en las transacciones, sino también del país que las exporta. Y para lograrlo se debe tener en cuenta todas las condiciones y exigencias que se deben establecer para lograr un excelente manejo de la adquisición de los productos y servicios que requiere cada compañía. En las compras internacionales son más los puntos a tener en cuenta, por ello es muy importante conocer los Incoterms, ya que son los utilizados al momento de realizar una compra en el exterior. Toda esta exposición pues la rescatamos de un documento del diario El Exportador de gestión de compras internacionales. Muchísimas gracias, continuaremos con la exposición. Ahora vamos con la legislación en compras internacionales. Acerca de la Convención de Viena, realizada el 11 de abril de 1980. Entre los aspectos más relevantes definidos en la convención que se realizó en Viena, encontramos lo siguiente. Uso obligatorio de un contrato de compra-venta que ampara a las dos partes, comprador y vendedor, y asegura que ninguno tenga ventaja sobre otro, que el negocio que se realice entre las dos partes sea equitativo. Un comercio equitativo y uniforme, seguridad jurídica en intercambios comerciales, reducir los gastos de las operaciones como también el tiempo de las operaciones y cuidar los intereses del comprador y del vendedor. Las entidades que intervienen en estos intercambios comerciales, en estas compras y ventas a nivel internacional, está la UNIDROIT, que es la organización intergubernamental independiente con sede en Roma, Italia, y es la que se encarga de armonizar y coordinar el derecho internacional privado y el derecho comercial de los estados.
también está la United Nations, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil, la que se encarga de recopilar y difundir las decisiones de las naciones, las sentencias judiciales y arbitrales. Los documentos utilizados en las compras internacionales. Bueno, unos documentos está la lista de precios, que en algunos casos el proveedor hace llegar su oferta al comprador mediante una lista de precios de cada producto y en donde especifica el periodo de validez pues, del precio, y dependiendo de la política del vendedor pues dice si los precios son fijos o son variables a través del tiempo. Está la cotización, que es la que se hace llegar al comprador de manera individual. Es como una oferta de lo que está ofreciendo, de lo que el cliente pues también solicita o requiere obtener información. Está el pedido o orden de compra, que es utilizado por el comprador para expresar su aceptación respecto a las condiciones de la transacción y el precio ofertado por el vendedor. La factura pro forma, que esta es emitida por el proveedor antes de la emisión de la factura final. En algunos casos es requerida por el importador para evidenciar la transacción ante las gestiones bancarias y otros casos. El contrato de compraventa internacional. En algunos casos se utiliza un documento escrito firmado por el comprador y el vendedor donde se consignan las obligaciones de las partes para la compra-venta internacional. El conocimiento de embarque, que es el documento que acredita el contrato entre el embarcador y la naviera para transportar mercancías al país destino. Sin ese documento no se puede retirar la mercancía del lugar de destino. Está el certificado de origen, que acredita el lugar de la procedencia de las mercancías. El certificado fitosanitario, que acredita que las mercancías están libres de agentes propagadores de plagas y solo se emplea para productos vegetales y sus derivados. El certificado zoosanitario, que ese documento se aplica para los animales, acredita que los animales o productos de origen animal y sus derivados estén libres de causantes o infecciones o que contengan enfermedades. La factura comercial ya es el documento emitido por el proveedor para fines tributarios y aduaneros. Debe contener los siguientes aspectos: la fecha y número de factura, el nombre y dirección del vendedor y comprador, la condición de entrega y pago, la posición arancelaria de mercancía, la cantidad y el precio unitario y el precio total. Y por último está el packing list, que es el documento emitido por el vendedor para indicar al comprador detalles del embalaje y número de bultos enviados. Esos serían pues, los documentos que se utilizan en las compras internacionales. En las conclusiones pues, más relevantes acerca de la actividad es la importancia y el impacto de la realización de la Convención en Viena en 1980, buscando la equidad entre comprador y vendedor. La diferencia dependiendo de la necesidad del comercio entre proveedores nacionales e internacionales, el amplio proceso y conocimiento que se requiere para ejecutar compras nacionales e internacionales y que hay personas especializadas para cada segmento o cada proceso en la compra. La importancia de utilizar la documentación establecida para asegurar y dar claridad en cada intercambio comercial internacional y nacional. Muchas gracias, espero que haya sido de su agrado. Que tengan buen día.